24 tardes, debate ha generado las declaraciones del gobierno tras acusar a Venezuela y Bolivia de entorpecer los procesos de expulsión de extranjeros irregulares. Venezuela exigió a nuestro país respetar los derechos humanos de migrantes deportados, mientras que Bolivia aseguró que no existe un acuerdo de reconducción. Agustín Álvarez con todos los detalles de una polémica que también tiene otras aristas respecto a las expulsiones administrativas, las expulsiones judiciales, lo engorroso que son las primeras. Agustina, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Claro, un debate, una polémica que inició precisamente desde nuestro país, cuando la mañana de este miércoles la ministra del Interior, Carolina Toá, hizo referencia a este proceso fronterizo, este proceso de migración que se está llevando a cabo y que es una de las principales preocupaciones, demandas que tienen los chilenos actualmente, el problema de la migración. Ahora bien, ¿qué dijo la ministra Carolina Toá? Esto fue en conversaciones con Radio Cooperativa. Dijo que el régimen venezolano no da facilidades para las expulsiones que se decretan en Chile, destacando además que hay cerca de 20.000 en carpetas y que no se pueden ejecutar. Estas fueron las palabras de la ministra del Interior, que luego fueron respaldadas precisamente por el presidente Gabriel Boric, pero en esta ocasión las palabras del presidente no vinieron de la región metropolitana precisamente tal, sino que vinieron desde el norte, desde Colchane, una de las zonas fronterizas, que es el punto crítico de las fronteras con Perú y Bolivia, y desde donde desde el 27 de febrero se encuentran desplegadas las Fuerzas Armadas por 90 días. Ahora bien, el presidente Gabriel Boric, en el marco de este proceso de migración, de las palabras también que se llevaron adelante por la ministra del Interior, Carolina Toá, dijo que Bolivia no está llevando adelante la reconducción de los ciudadanos venezolanos y colombianos que entran por las fronteras. Para entender a qué se debe este debate, a qué se debe esta polémica, vamos a pasar a escuchar las declaraciones del presidente Gabriel Boric para así profundizar en las respuestas que llegaron desde países fronterizos. He mandatado a nuestro nuevo canciller a reforzar las conversaciones con nuestros países vecinos, en particular con Bolivia, con quienes no tenemos relaciones diplomáticas desde 1978 y que hoy día no están llevando adelante la reconducción de los ciudadanos venezolanos y colombianos que entran por la frontera de Colchane y que no son recibidos por el lugar donde entran, y eso tenemos que solucionarlo. Cuando llegamos al gobierno habían una cola muy grande de decretos de expulsiones sin ejecutar que se ha ido alargando producto de las dificultades. Cada una de las expulsiones cuesta 2.700.000 pesos. Pero esto no es solamente un problema de recursos, es un problema de que no se abre el espacio aéreo, por ejemplo en Venezuela. Claro, destacar que decían ayer las autoridades de gobierno, desde 2013 a la fecha hay más de 20.000 ejecuciones de migración, de devolver a estas personas a sus países residentes que no están siendo ejecutadas, una cifra que es altísima, pero que de acuerdo a las palabras del presidente Gabriel Boric, no hay un acuerdo, no hay un tratado bilateral entre los países para poder realizar este intercambio de migrantes. Ahora bien, la respuesta del presidente Boric tuvieron rápida repercusión en los países vecinos. Por ejemplo, desde Bolivia, Freddy Mamani, el viceministro de Relaciones Exteriores, abordó este tema en 3 puntos principalmente. El primero dijo que los asuntos sobre migración se tratan con los países de origen de los migrantes y no necesariamente desde dónde provienen los migrantes. Otro de los puntos que se abordó Freddy Mamani fue que no existe un acuerdo bilateral entre Bolivia y Chile. Y un tercer punto también importante dice que Bolivia está siempre dispuesto a hablar. También hubo repercusiones desde Venezuela. Vamos a pasar a escuchar las declaraciones del viceministro de Bolivia. En relación a las declaraciones del presidente de la República de Chile, Gabriel Boric, respecto a que Bolivia no estaría llevando adelante la reconducción de ciudadanos de otros países, entendiendo esta como una expulsión del territorio chileno, no existe ningún acuerdo, convenio o instrumento bilateral que genere dicha obligación. El procedimiento de reconducción al que se refiere el presidente Boric es normativa chilena que no genera ningún tipo de obligación internacional. Ahí las declaraciones entonces del viceministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, una respuesta que tuvo nuevamente respuesta acá en Chile, porque hoy se llevó a cabo el primer gobierno informe que estuvo a cargo de la ministra del Interior, Carolina Toá, junto a los subsecretarios de la cartera Monsalve, Cataldo y Vergara, y en donde hablaron principalmente de temas de seguridad. Se le preguntó a la ministra respecto a este tema de la inmigración, de esta polémica que se abrió respecto de sus declaraciones, en donde dijo también que no va a existir por ninguno de los casos un perdonazo a aquellas personas que ya fueron
fueron expulsadas, pero en donde también abordó sobre este posible acuerdo que puede tener entre Chile y Bolivia. Dice que si bien no hay unas relaciones diplomáticas plenas con Bolivia, como por ejemplo si es el caso de Perú y que eso facilita las relaciones en cuanto a estas personas que ingresan a nuestro país, sí puede haber una relación que se puede crear en el futuro con Bolivia. Vamos a pasar a escuchar esas declaraciones. Nosotros no tenemos relación diplomática plena con Bolivia, como sí la tenemos con Perú, y por lo tanto con Perú hemos avanzado más rápido en tener acuerdos que significan que si personas pasan la frontera por un paso no habilitado, sin cumplir los requisitos, se les devuelve y reingresan al territorio peruano. En el caso de Bolivia, cuando esto sucede con personas de nacionalidad boliviana, ciertamente son recibidas, pero si son personas de otra nacionalidad, Bolivia no las está recibiendo. ¿Cómo se resuelve eso? No es con una ley chilena, porque la ley chilena no obliga a Bolivia. Se resuelve con acuerdos bilaterales. Acuerdos que van a quedar en manos precisamente del nuevo canciller Frank Claveren, quien va a tener que liderar estas comunicaciones, estas reuniones con tanto los cancilleres de Bolivia y también de Venezuela y también el resto de los países vecinos. De un respaldo que han tenido por parte de los parlamentarios y el llamado que también hacen los parlamentarios es precisamente a lograr estos acuerdos en el menor tiempo posible. Pasamos a escuchar a algunos de los parlamentarios que pudieron conversar con nosotros desde el Congreso. Creemos que hay que ponerse firmes con Venezuela y Bolivia. No puede ser que ahora la Cancillería venezolana esté preocupada por la situación de los derechos humanos de los venezolanos, si precisamente escaparon de Venezuela porque son perseguidos por las constantes y reiteradas violaciones de los derechos humanos en Venezuela. Entonces, en esto tenemos que ocupar todas las herramientas del derecho internacional para que se cumplan las normas básicas respecto al control migratorio y exigirle a Bolivia y Venezuela que colaboren en este propósito. En relación a lo que plantean los gobiernos de Venezuela y Bolivia, creo que, y la diferencia con el gobierno chileno, creo que esto da cuenta de un disenso, pero lo importante acá es articular un diálogo con estas naciones para, en definitiva, tener una respuesta comprensiva, una respuesta integral al fenómeno de la migración y sobre todo a la crisis humanitaria. Acá hacer una distinción. En el caso de Bolivia dice que no hay un tratado bilateral de reconducción, ¿no? Y ahí el llamado al ministro de Relaciones Exteriores de conversar con Bolivia y de poder llegar a un acuerdo. El caso de Venezuela, con el debido respeto, hay que ser muy cara de palo que el señor Maduro hable de que hay que respetar los derechos humanos. Yo creo que eso ya no merece mayor análisis. Tarea del nuevo canciller Frank Claveren entonces de generar estos lazos, estas reuniones y este acuerdo finalmente con Bolivia. Dice la ministra del Interior, Carolina Toá, que Bolivia tiene interés en crear un trabajo en conjunto, sobre todo por aquellas personas que viven en la frontera y que trabajan, por ejemplo, en ambos países. Así que vamos a quedar atentos con todo lo que va a ocurrir aquí y en Cancillería durante este y los próximos días. Sí, y otro punto importante, Agustina, tiene que ver con lo que mencionaba ayer el presidente, las expulsiones administrativas. Yo te lo comentaba al principio, que es cuando se expulsa a los ciudadanos extranjeros en condición irregular, que ingresaron de manera irregular en nuestro país. Es distinto a la expulsión judicial, que es cuando cometen un delito en nuestro país. Y lamentablemente el trámite es tan engorroso que el año pasado de 2.000 expulsiones administrativas solamente se pudieron concretar 34. Así que hay que revisar, y lo dijo ayer el presidente, las leyes recién aprobadas respecto al tema de migración. Agustina Álvarez, muchas gracias por la información. Buenas tardes.